nos están mirando en este momento, en este tu programa. No todo está perdido. Es una alegría poder compartir contigo estos momentos donde estaremos juntos compartiendo palabra de Dios, donde estaremos compartiendo milagros que Jesús todavía sigue haciendo, como la Biblia, la palabra de Dios nos enseña y nos muestra que Jesucristo es el mismo, ayer, hoy y por siempre. Él no ha cambiado. Cambian las modas, cambian las leyes, cambia aún la naturaleza, pero hay algo que no cambia y es inamovible, y es el plan y el propósito de Dios para con el hombre. Y concretamente me refiero a las promesas de Dios que tienen que ver con milagros, con señales, con transformación de vidas. Por eso es una alegría poder estar contigo en este momento frente a tu televisor para compartir palabras de vida, para decirte que no todo está perdido, que todavía hay una posibilidad de que Dios haga un milagro en tu vida. Y realmente en estos días donde hemos estado escuchando tantos testimonios de personas que han sido bendecidas por Dios, tanto en nuestra ciudad como en el país, fuera del país, hemos sido realmente conmovidos por el poder de Dios. Y yo en el programa anterior hablaba de mi esposa, que tuvimos un momento muy difícil luego de haber terminado una conferencia en nuestra iglesia, y al otro día nos aprestábamos para, tener un domingo de alegría, de gozo, de bendición. Pero en ese momento yo contaba a todos ustedes, a quienes miraron ese programa, que mi esposa en pocos segundos le vino una hemiplegia mortal con un pico de presión tan grande que le afectó toda la parte izquierda de su cuerpo, paralizándose, cayéndose el brazo, la pierna, durmiéndose la lengua, las mandíbulas, se le costaba hablar, y en ese momento fue una batalla que se desató. Pero lo más interesante de todo, no solamente compartir el testimonio de la obra del Espíritu Santo glorificando a Jesús, sino que luego pudimos ver a la médica, pudimos chequear el asunto, porque mi esposa en apariencia había quedado todo bien, estaba todo normal, pero teníamos que recurrir al médico para que hiciera los chequeos correspondientes a fin de poder saber si realmente había quedado alguna secuela o no había quedado ninguna secuela, porque lo que tuvo fue un pico de presión muy alto, acompañado con una hemiplegia de un grado muy alto de su parte izquierda, obviamente casi fulminante. Hay personas que mueren por causa de ese ataque fulminante del lado izquierdo porque les paraliza el corazón y la persona deja de existir. Bueno, hace poco estuvimos con la doctora de mi esposa y llevamos las placas, tomografía, y para asombro nuestro y para la gloria de Dios, yo pude comprobar, y con mi esposa y la médica pudo mirar, que las placas que hoy tengo acá en mi mano, podemos observar un pequeño puntito que hay por acá, que la doctora dijo, lo único que quedó como señal es como un pequeño puntito, un huequito, que indica que tuviste no solamente un pico de presión muy alto, sino que tuviste una hemiplegia del lado izquierdo, la cual desapareció. Entonces, acá tenemos la evidencia de un testimonio impresionante realmente delante de nuestros ojos. Obviamente que tantos predicadores en el mundo han visto milagros, y hemos visto milagros a través de nuestros propios ojos naturales, como Dios ha hecho cosas impresionantes. Pero yo le doy relevancia cuando el milagro ocurre en el seno del hogar, cuando el milagro ocurre en la casa, cuando el milagro ocurre con tu hijo, cuando el milagro ocurre con tu marido, cuando el milagro ocurre en el área financiera, cuando el milagro ocurre, por ejemplo, con Lázaro, y que todos los amigos y los vecinos estaban ahí, ya estaban llorando, estaban lamentando. Las hermanas de Lázaro, el amigo de Lázaro llega tarde porque apareció Jesús en ese momento, y entonces
obviamente que había congoja en medio de aquella aldea, porque había muerto el amigo de Jesús. Pero lo más sorprendente, que en medio de aquella situación tan dolorosa y tan difícil, que quienes han vivido, les ha tocado perder un ser querido, como a mí me ha tocado perder seres queridos, es difícil encarar esa situación. Pero cuando vamos a la Biblia, por ejemplo, y vemos esta situación tan impresionante, que aparece Jesús y dice: Jesús llegó tarde, ¿verdad? Jesús llegó tarde. Yo en el momento que estaba orando por mi esposa, yo veía que mi esposa se torcía toda, se le caía la mano, se le cayó, la pierna se le aflojó, se le torcía la cara, y obviamente que delante de mis ojos estaba ocurriendo algo desastroso, terrible. Me imagino en el momento que Jesús llegó a la aldea donde ya estaba Lázaro enterrado, el llanto, la queja, un montón de cosas que hubieron allí en aquel entorno tan triste y tan lamentable, pero Jesús nunca llega ni demasiado tarde ni demasiado temprano. Y entonces en cierto momento Él dice: yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí aunque esté muerto vivirá. Entonces, ¿qué pasa? Ahí había una situación que afectaba a una persona muy querida, tanto a las hermanas de Lázaro como a los vecinos, que lo querían mucho. Entonces el asunto cambia. Aunque yo pueda llorar y conmoverme y saltar y gritar, y la iglesia pueda explotar, o un estadio, una alegría y gozo por ver un paralítico que se levanta, por ver un ciego que ve. Yo recuerdo que en África vi un hombre que era de los Gadarenos, apareció en una campaña que se estaba realizando en un país de África. Apareció el Gadareno, andaba vagando por cuánto lugar hay, y en la campaña, antes de entrar a la campaña, ese hombre fue liberado totalmente y fue libre de los poderes demoníacos que lo ataban, ¿verdad? Entonces saltamos y nos gozamos y nos alegramos. Pero cuando el asunto llega a tu casa, cuando te toca a vos o me toca a mí enfrentar una situación difícil, encontrarnos con una situación donde normalmente en nuestra cabeza escuchamos, nuestros oídos escuchan hemiplegia, ya es una persona que o va a tener mucho tiempo de recuperación o va a quedar mal en algún área de su cuerpo, ¿verdad?, de por vida, o puede ser que si la ciencia es buena, lo recupere totalmente. Pero normalmente las personas quedan marcadas por eso. Entonces, cuando a nosotros nos toca de cerca vivir esta situación, es ahí donde nosotros, creo y estoy seguro, que la fe se nos aumenta. Se aumenta la fe porque delante de nosotros, ante un ser querido, ocurre un milagro, ocurre una manifestación sobrenatural del poder de Dios, que realmente la fe inevitablemente se mueve dentro de nosotros, se acrecienta la fe dentro de nosotros cuando dentro del ámbito de nuestros seres queridos ocurre un milagro de Dios. Y entonces eso es lo que yo quiero en esta oportunidad transmitirle a usted a través de la televisión. Que si en este momento vos estás ahí en tu casa, o en un hospital, o con una situación extrema, o viviendo una situación donde la medicina te ha dicho, bueno, solamente o resígnese a tenerlo toda la vida sentado en una silla de rueda, o resígnelo a tenerlo, como la Biblia dice, aquel hombre que tenía la mano seca, que Jesús estaba predicando y estaba el hombre de la mano seca, y Jesús en un día de reposo le dijo: extiende tu mano, y el hombre que tenía la mano seca extendió la mano, un milagro impresionante, ¿verdad? Entonces, cuando nosotros nos encontramos ante estos hechos, nosotros tenemos que levantar el nombre más grande y más poderoso que hay en el mundo, que es el nombre de Jesucristo de Nazaret. Porque lo único que hicimos en ese momento fue invocar el nombre de Jesús y declarar que la sangre de Cristo tenía poder para cubrirnos del espíritu de muerte, acordándonos del Antiguo Testamento, cuando pasaba el ángel de la muerte y veía la sangre en los dinteles del pueblo de Dios, el ángel seguía de largo. Yo soy una de las personas que cree, no solamente, obviamente, que la sangre de Cristo me limpia de todo pecado, sino que lo he visto y lo he vivido, que el poder de la sangre de Cristo nos ha liberado de fuerzas demoníacas con el simple hecho de nombrar la sangre de Jesucristo.
Por eso yo te invito a que en este momento abras tu corazón y dejes que entre la fe dentro de tu vida. Y cuando la fe entra por la palabra de Dios, el milagro más increíble y sorprendente va a ocurrir en tu vida. Poné tu mano ahí donde está tu enfermedad. Yo creo que hoy es un día de milagros. Vos que estás postrado en cama, vos que tenés una hemiplegia, vos que estás con problemas en tu cerebro, vos que tenés una pierna adormecida, vos que tenés un hueso quebrado en tu mano derecha, a la altura del codo, en este momento Dios te va a sanar. Padre, en el nombre de Jesús, en este momento hay personas que me están mirando que tienen problemas en los huesos. Hay una persona con un problema en el brazo derecho, se le ha quebrado el hueso y no puede tener movilidad normal, aunque ya lo han operado. En el nombre de Jesús lo declaro sano a ese varón. En el nombre de Jesús declaro que toda hemiplegia desaparece en el nombre de Jesús. Que todo coágulo en el cerebro que se haya acumulado se disuelve en el nombre de Jesús. Y tú, persona que me estás escuchando, varón, mujer, eres libre y eres sano en el nombre de Jesús. Sobre los niños, hay niños ahora con pie plano que están mirando. Yo declaro sanidad sobre pies planos en los niños ahora y adolescentes en el nombre de Jesús de Nazaret. Declaro sanidad en la vista, cataratas, miopía, son sanos ahora en el nombre de Jesús de Nazaret, en el poder más grande que hay en el mundo, que es el poder de la fe en Dios. Yo te declaro sano, te declaro libre y declaro una palabra de Dios para tu vida. Tú y tu casa serán salvos en el nombre de Jesús. Muy bien, que Dios te bendiga y será hasta un próximo programa cuando digamos: no todo está perdido.